Por un lado, una fiesta histórica, por el otro, un fracaso imposible de olvidar. Son las sorpresas que deja la Copa Libertadores, que nos dio una de las series menos esperadas de la historia, gracias a Alianza Lima, que dejó fuera en fase previa a Boca Juniors. Aquí analizamos cómo lograron esta hazaña, cómo colapsó el equipo argentino, y si es la mayor humillación en la historia de la Copa. Al sortearse la fase previa de la Libertadores, todos circularon el posible duelo entre Alianza y Boca Juniors como el cruce con más historia en toda esta parte de la competencia. En esta etapa, los cruces suelen ser entre equipos poco conocidos o entre grandes potencias contra clubes mucho más débiles. Esto porque en esta zona los que clasifican no son los campeones de cada liga. En este caso la situación era diferente. Tanto Boca como Alianza son clubes históricos en la competencia, aunque con resultados muy diferentes. El equipo Xeneize había participado 32 veces y ganó 6 títulos de Libertadores, la segunda mayor cantidad en la historia, y es un protagonista año tras año. Alianza Lima jugó en 30 ediciones, pero nunca había estado cerca de competir. Nunca ganó una serie de eliminación directa en la competencia y tenía el peor porcentaje de efectividad en la historia de Libertadores para cualquier club con más de 10 participaciones, un 27%. Boca por su parte sumaba un 59,7% de efectividad, uno de los mejores. El rendimiento reciente incluso era peor para el equipo peruano. Había completado la racha más larga sin victorias en la historia de la Copa, 30 partidos, antes de ganar la Libertad en el 2023. Desde este triunfo no volvieron a ganar, por lo que, desde un triunfo en la edición del 2012 hasta el 2024, sumaban una victoria, 10 empates y 30 derrotas, con una diferencia de gol de menos 55 y una efectividad poco creíble de solo 10,6%. En este mismo periodo, Boca Juniors ganó 52 partidos, empató 38 y perdió 21 de ellos, con una diferencia de gol de más 70 y un 58,3% de efectividad. También había una enorme diferencia entre los rendimientos de equipos peruanos y argentinos en la Libertadores. Los clubes peruanos apenas sumaban un 23,4% de efectividad en los últimos 5 años de Libertadores, con una diferencia de gol de menos 103, la peor de cualquier país sudamericano en la competencia. En contrapartida, los clubes argentinos sumaban un 51,5% de efectividad en este mismo tiempo. Era un contraste absoluto, donde la lógica era que Boca pase caminando la serie. Antes que se dé este duelo, Alianza debía derrotar a Nacional de Paraguay, y lo pudo hacer con comodidad, ganando la serie en un global de 4-2. En el segundo partido, ganaron su primer partido por local de Libertadores luego de 13 años, y rompieron su racha, ganando su primera serie de mata-mata. La diferencia en cotización de los planteles también era grande, con el equipo peruano valuado en 12,8 millones, mientras que el de Boca estaba valuado en 87,8 millones. El jugador más valioso de Boca, Kevin Zenón, casi tenía el mismo valor que todos los jugadores de Alianza juntos. Todo esto hacía pensar que era una serie donde Boca debía clasificar de forma segura. El equipo peruano apostó por la experiencia en la zona de ataque con dos históricos delanteros del fútbol sudamericano, Paolo Guerrero de 41 años y Hernán Barcos de 40. Pocas veces se ve un equipo con dos delanteros tan veteranos, pero fue la apuesta del club peruano. Al frente del equipo estaba un histórico del fútbol argentino, Néstor Pipo Gorosito. Gorosito tenía una historia importante en dos de los grandes rivales de Boca. Debutó en River Plate e incluso dio una vuelta olímpica en la Bombonera en 1986. Luego fue a San Lorenzo y fue ídolo por varias temporadas. Siempre fue un técnico reconocido por declarar sin filtro y tuvo buenos resultados contra Boca en los últimos años, incluyendo una final ganada por Tigre en la Copa de la Superliga 2019. A pesar de las ventajas que tenía Boca, su rendimiento en Libertadores generaba muchas dudas. Llevaba 16 temporadas sin ganar la Copa, por lo que generaba una enorme presión. En los duelos de eliminación directa en el torneo, llevaba una increíble cifra de 13 partidos consecutivos sin ganar uno de estos encuentros. A pesar de este dato, habían llegado a una final en el 2023, siempre a través de los penales. Era también la primera vez que Boca jugaría la fase previa, por lo que existía el riesgo que cualquier derrota en esta instancia sea un fracaso absoluto, considerando su historia en el torneo. En el campeonato local su rendimiento tampoco era bueno. Su técnico Fernando Gago llegó en octubre y desde entonces nunca encontró un equipo que tenga el juego que él buscaba. Alianza por su parte tenía confianza tras eliminar a Nacional, pero cayó 3-1 ante Alianza Atlético días antes del primer duelo. Así llegaban ambos equipos al partido de ida, que se jugaría en el Estadio Matute en Lima con capacidad completa. En el historial los peruanos nunca derrotaron a los Xeneises de local, pero el equipo entró al partido con gran confianza. En apenas 4 minutos de partido, el equipo peruano lanzó un lateral al área, ganó la pelota Noriega y remató.
con Agustín Marchesín haciendo una gran atajada, sacando la pelota de la línea, pero Pablo Cepelini recibió el balón en el área chica y marcó el 1-0 para que explote festejando el estadio. Muchos pensaban si es que iban a poder mantener la diferencia, ya que en otros años terminó empatando o perdiendo esta clase de partidos. Fue Alianza y no Boca el que siguió buscando convertir, con el liderazgo de Barcos en la delantera. Marchesín fue la figura del partido para Boca, salvando al equipo con varias tapadas. El equipo de Gago apenas tuvo una chance clara con Milton Jiménez en el segundo tiempo, por lo que nunca estuvo cerca de descontar. El partido terminó 1-0, siendo una victoria histórica para Alianza. Después del partido de ida, la duda estaba en cómo Alianza encararía el partido en La Bombonera, uno de los estadios más intimidantes del mundo. Esto no preocupó a Bebrosito, que dijo que era puro biribiri lo de la cancha, y era un mito que finalmente todo era 11 contra 11. Para muchos era una declaración que incentivaba al rival, pero para el técnico era algo que llevaba la presión hacia él y no hacia los jugadores. Había también un antecedente histórico favorable, ya que en 1966 Alianza derrotó a Boca Juniors en la fase de grupos de Libertadores por 1-0 con gol de Víctor Segarra, una de las victorias más importantes de la historia del club. Toda la presión estaba del lado de Boca, que comenzó con suerte, ya que Miguel Trauco anotó un gol en contra apenas empezado el partido, haciendo sentir que una remontada era segura y que se vendrían muchos goles más. Al minuto 17 Eric Castillo avanzó por derecha y con 3 jugadores de Boca encima siguió corriendo, hasta que Zenón le cometió una falta innecesaria. Aquí lanzaron el centro y apareció en el medio del área Barcos para anotar el gol del empate. El delantero de 40 años anotaba así su tercer gol en la competencia y mantenía la diferencia a favor de Alianza para poder clasificar. El gol fue un golpe tremendo para Boca, al punto que unos minutos después, en un contraataque, Castillo tuvo un mano a mano solo, pero que no pudo definir. Hubiera sido el gol que podía asegurar la serie. A partir de aquí fue un dominio total del Xeneize, que convirtió al arquero Guillermo Vizcarra en figura. En el segundo tiempo Zenón anotó el gol del empate que igualaba la serie, y Boca siguió buscando el gol de la victoria, que no podía convertir por buenas atacadas de Vizcarra o errores propios. La chance perfecta apareció a los 97 minutos, y en los pies de quien todos querían que defina, Edinson Cavani. El uruguayo era el referente del plantel y su llegada fue festejada por todos los hinchas en 2023, siendo un referente del fútbol mundial. Desde que está en el club, se destacó por su profesionalismo y dedicación, por lo que se ganó el cariño de la hinchada. El problema para el uruguayo es que ha quedado marcado más por los goles que falló que por los que convirtió. Su primer partido en Libertadores por Boca en 2023 ya fue premonitorio. Enfrentó a Nacional de Montevideo y tuvo una chance increíble para pasar 3-1 al frente al equipo, pero falló con el arco libre, tirando el balón al costado. Luego de esto el Bolso empató el encuentro y terminó en penales, donde pudo ganar Boca gracias a Sergio Romero. Si quedaban eliminados en esta etapa, todos hubieran culpado a Edinson. En la Copa Sudamericana tuvo un mejor rendimiento, marcando 4 goles, pero también se perdió un gol difícil de creer ante Nacional Potosí, nuevamente definiendo fuera una pelota que estaba a nada de la línea de gol y con el arco servido. Esta vez la chance fue más clara que cualquiera de estas. Cayó en el área chica y al levantarse recibió un centro de Alarcón para empujar la pelota con el arco libre, a 2 metros de la línea, en el medio del pórtico. Puso el pie pero no acertó la pelota, que se metió por debajo del botín y picó para el costado. Fue sin dudas uno de los errores más increíbles que uno haya visto, en especial por el momento en que se dio. Esto no fue lo único curioso que pasó en el tiempo de descuento. Hacia el final del partido el arquero Marchesín fue al banco de suplentes. Tras esta conversación se decidió que ingresaría el arquero suplente, Leandro Brey, para atajar en la tanda de penales. Brey, de 22 años, no había calentado ni tenía puestos los guantes cuando recibió el aviso para prepararse. De esta forma Gago puso el partido en la mano de su arquero con menos experiencia y sin minutos en la cancha. En la tanda de penales el gran favorito era Boca, que ganó 11 de 16 tandas hasta entonces en la Copa, mientras que Alianza perdió la única que había disputado, ante Peñarol en 1998. A esto se sumaba lo que era la presión del público local en una situación así. Desde el primer penal se demostró que todos estaban en un buen momento. Los jugadores de Alianza remataron con mucha calidad, con Brey quedando sin chances en varios penales. Boca también convirtió todos los suyos, al punto que para el quinto penal todo iba 4-4. Pablo Lavandeira definió con calidad el quinto penal de los peruanos, poniendo de vuelta toda la presión a Boca. El último penal de la tanda era para Alan Velasco, una de las grandes contrataciones del mercado de pases 2025 de Boca. Llegó del Dallas FC por $10 millones, por lo que valía casi lo mismo que todo el plantel peruano.
no rindió al nivel que se esperaba en los primeros partidos en Boca, sin anotar un gol ni dar una asistencia en 9 encuentros, incluyendo este. Era el penal con más presión en la tanda, y lo remató sin convicción, permitiendo a Vizcarra atajar la pelota de forma fácil y confirmar así la más grande sorpresa de la Copa Libertadores. Se había concretado lo que era la peor eliminación de la historia para Boca Juniors y el triunfo más importante de la historia para Alianza Lima. Fue así el primer equipo peruano en dejar fuera a Boca en una ronda de eliminación directa en la Libertadores. Como era lógico, todo terminó con cánticos contra el equipo y el técnico Gago, quien desde que llegó fracasó en todo lo que se esperaba de él frente al plantel. Hasta que se publicó este video, habían rumores que no seguiría al frente del club. Del otro lado, el festejo de los aliancistas era total, después de haber concretado una verdadera hazaña, donde nadie esperaba que gane. El más señalado por todos fue Gorosito, quien con esto confirmó lo del mito de la Bombonera y hasta pudo darse el lujo de hacer unos pases de baile en el vestuario. El propio Gorosito comentó que el hecho que todos los daban por eliminados motivó al equipo. Los jugadores luego fueron recibidos por una multitud en el aeropuerto de Lima para celebrar la gran victoria y el pase a la siguiente ronda. Esta fue la primera vez que Boca apenas disputó 2 partidos en una edición de Copa, algo impensado para cualquier hincha. También rompió una racha de 19 ediciones consecutivas, en las que el club al menos llegaba a octavos de final de la competencia, con la edición de 1994 siendo la última en la que no pudo superar la fase de grupos. Esto, más el historial que antes mencionamos, la diferencia entre clubes y países en competencias continentales, el momento en que se dio la eliminación, todo hace que esta sea la mayor sorpresa y mayor humillación de Boca Juniors en la historia, siendo el resultado menos esperado. Será una serie que quedará en el recuerdo de todos los que las vivieron, tanto del positivo como para Alianza, como el de la vergüenza para Boca. Para ustedes, ¿es esta la mayor sorpresa de la historia de los Libertadores? Para conocer más sobre el torneo, hagan clic en el video del ranking de clubes de la competencia.